En este tutorial donde vamos a unir la suavidad del algodón con el brillo delicado de las lentejuelas blancas y poder crear este lindo gorro o casquete encantador. Quédate hasta el final y teje conmigo esta pieza tan especial, ideal para principiantes o avanzados. Te voy a guiar paso a paso. Comentarte también que acá en mi canal hay 9 estilos de gorro o casquete, todos diferentes. Empezaremos con este que ves en pantalla de color beige, que es sumamente sencillo de tejer. Vamos después con el de color fucsia, donde te enseño a tejer abanicos. El de color terracota, que es muy similar a este diseño. Venimos después con el de color verde, que ha gustado demasiado y que se hizo viral. Pasamos después al de color blanco, que es tipo malla. Luego el de color dorado, para que implementes la delicadeza de ese tipo de material, sin dejar por fuera el de color turquesa, que gustó bastante. Paso después a enseñarte este de color rojo, que es espectacular, y el de color verde con lentejuelas, que es similar a este tipo de material. Así es que quédate para que puedas ver a continuación cuáles son esos materiales que vamos a emplear para tejer este lindo gorro o casquete. Para tejer este lindo gorro o casquete emplearemos los siguientes materiales. 50 gramos de hilo de algodón, lo puedes sustituir también por hilo acrílico. En esta ocasión este tiene un grosor de 2 milímetros. También es opcional el uso de este hilo que tiene incorporadas las lentejuelas. En ese caso emplearemos 20 gramos. Si no tienes este hilo de lentejuelas, lo puedes sustituir también por el hilo que se llama lurex, que es un hilo delgadito que es metalizado. Si no tienes ni lurex ni lentejuelas, lo puedes hacer solamente con el hilo que tengas, ya sea acrílico o algodón. ¿Por qué vamos a emplear 20 gramos de este y 50 de este? Bueno, porque este resulta que es más delgado, por lo tanto rinde más. También cinta métrica, separador de puntos, tijeras y una aguja. En esta oportunidad yo voy a trabajar con una aguja del 3.5. Comenzamos. Vamos a iniciar y lo haremos tejiendo este nudo de inicio, luego 5 cadeneticas que las vamos a cerrar con un punto deslizado. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos a la primera cadenetica, pasamos aguja, tomamos hilo y vamos a cerrar. Y de esta manera ya hicimos un paso muy importante que da inicio al gorro. En esta primera vuelta vamos a tejer 3 cadenetas y 15 puntos altos. 1, 2, 3 cadenetas, y en esa tercera cadeneta vamos a identificar con el marcador que tengamos y tejeremos 15 puntos altos. Punto alto es tomar hilo, pasar por acá por el centro, volver a tomar hilo, pasar por 2 y pasar por 2. Vuelvo otra vez. A medida que avance voy ocultando este extremo del hilo de esta forma. Paso y paso. Tomo hilo, paso por el centro, tomo hilo, saco, paso por 2 y paso por 2. Así hasta tener un total de 15 puntos altos. Luego de tejer los 15 puntos altos, nos vamos a ir a esa tercera cadenita que tejimos de inicio. Pasamos aguja, tomamos hilo y punto deslizado. Entonces, esta vuelta estuvo conformada por 3 cadenitas al aire y 15 puntos altos. En esta segunda vuelta la vamos a iniciar con 3 cadenetas al aire y una cadenita de separación. Y en lo sucesivo haremos punto alto sobre punto alto con una cadenita de separación. Es decir, 1, 2, 3 cadenetas. Colocamos el marcador de puntos. Tejemos otra cadeneta que será la que me va a servir para separar, y sobre cada punto alto vamos a hacer un punto alto y una cadenita de separación. Vamos al siguiente punto alto acá
y cadenita de separación, así en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Terminando esta segunda vuelta, donde nos vamos a ir directamente donde se colocó el marcador, pasamos aguja, tomamos hilo y punto deslizado. De esta forma terminamos la segunda vuelta colocando punto alto sobre punto alto con una cadenita de separación. En esta tercera vuelta vamos a colocar 2 puntos altos sobre el anterior con una cadeneta de separación. 1, 2, 3 cadenitas, volvemos allí, un punto alto, cadenita de separación y nos vamos al siguiente donde tejeremos un punto alto, un segundo punto alto y una cadenita de separación, y esa es la secuencia para esta vuelta. Terminando esta tercera vuelta, y lo haremos también con punto deslizado acá donde corresponde, y entendiendo, ya va, déjame corregir acá, vuelvo a pasar aguja y deslizo. Bien, entonces la secuencia, recuerden, 2 puntos altos sobre el punto anterior con una cadenita de separación. En la vuelta 4 la secuencia es muy parecida a la vuelta anterior. Vamos a hacer punto alto sobre punto alto. La diferencia es que tejeremos 2 cadenitas de separación. Entonces decimos 1, 2, 3. Volvemos con otro punto alto, 2 cadenitas de separación y otra vez punto alto sobre punto alto. En este caso 1 y 2. 2 cadenitas de separación, 1, 2. Y esa es la secuencia para esta vuelta. 2 puntos altos separados con 2 cadenitas, es decir, 1 y 2. Terminando acá la vuelta 4, donde haré deslizado en la tercera cadeneta y recordando que son 2 puntos altos separados con 2 cadenetas. Voy con la vuelta 5. Siempre vamos a iniciar con 3 cadenitas. Allí de donde salieron las cadenitas haremos otro punto alto. Y luego vamos a tejer en el siguiente un punto alto solamente. Es decir, acá vamos a hacer las 3 cadenitas y 2 puntos altos. 2 cadenitas de separación, nos vamos para el siguiente bloque y tejeremos 2 puntos altos en el primer punto alto que tenemos allí y luego en el siguiente uno solo, seguido de 2 cadenitas de separación. Nos vamos al siguiente, aquí vamos a tejer 2 juntos y luego uno solo, y esa es la secuencia que vamos a emplear en esta vuelta, es decir, 1, 2 puntos altos en el mismo espacio, en el siguiente uno solo separado con 2 cadenitas. Terminando la vuelta 5, por supuesto que con un deslizado en la tercera cadenita y perdón, aquí me faltó hacer las 2 de separación, acá 1, 2, y nos vamos obviamente a la tercera donde iniciamos y cerramos. Entonces esta es la secuencia: 2 puntos altos en el primero de la vuelta anterior y uno solito separado de 2 cadenitas. Con la vuelta número 6 tejeremos 3 cadenitas de subida. Allí donde hicimos esas 3 cadenitas vamos a tejer un punto alto, luego un punto alto en cada uno de estos, con lo cual tendremos un total de 4. ¿Ven? 2 cadenitas de separación y repetimos el procedimiento, es decir, aquí en este primero vamos a tejer 2 puntos altos en el mismo espacio, seguido de un punto alto y luego otro punto alto separado con 2 cadenetas, y esa es la secuencia para esta vuelta.
cerrando esta vuelta 6 con punto deslizado. Y la secuencia, como siempre, en este primero 2, luego un punto alto separado de 2 cadenitas, y así terminamos la vuelta 6. Con la vuelta 7, 1, 2, 3 cadenitas para subir. Allí de donde salieron las cadenetas vamos a tejer punto alto. En el siguiente un punto alto y en el siguiente otro punto alto. Esta es la secuencia para esta vuelta, ¿ok? Este queda libre. Vamos a tejer 2 cadenitas, lo que quiere decir que a partir de esta vuelta ya no vamos a hacer aumentos, sino que vamos a ir llevando esta secuencia. Siempre en el primer punto vamos a hacer 2 juntos, en el siguiente uno solito, en el siguiente uno solito, queda el último libre, 2 cadenitas de separación y volvemos. Esta secuencia la vamos a conservar en lo sucesivo. Terminé la vuelta 7 y cuando les digo que en lo sucesivo vamos a trabajar igual, es que repetimos la secuencia que hicimos en esta vuelta 7, es decir, de donde salieron las 3 cadenetas. O sea, tejemos 3 cadenetas, allí un punto alto, en el siguiente punto un punto alto, en el siguiente otro, de modo que el último quede libre. Bien, 2 cadenitas de separación y repetimos esta secuencia. Vamos a ir trabajando así las vueltas. ¿Por qué? Porque ya necesitamos que el gorro se vaya teniendo reducción para que se amolde perfectamente a la cabeza. Bien, entonces yo voy a seguir tejiendo con esta secuencia hasta llevar una altura que a continuación les voy a decir cuando yo haya concluido las vueltas que yo considero apropiadas. Bien, entonces repito, 2 puntos altos en el primero, en el que sigue otro, en el que sigue otro, total 4, dejamos el último libre y 2 cadenitas de separación. Voy a seguir tejiendo con esta secuencia y luego les digo hasta qué número de vueltas llegué. Acá seguí conservando la secuencia hasta tener un total de 14 vueltas, pero la cantidad de vueltas no debe ser la referencia, sino la cantidad en centímetros. Es decir, yo tejí hasta tener 17 centímetros porque todo va a depender de varias variables. Primero, el grosor de hilo. Segundo, el grosor de aguja. Tercero, la tensión que ustedes le coloquen al momento de tejer. Entonces, yo llegué hasta la vuelta 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y me dio 17 centímetros. Ok, ahora vamos a trabajar una vueltica de medio punto, es decir, vamos a levantar una cadena y donde veamos un espacio, allí vamos a tejer medio punto, es decir, pasar aguja, tomar y regresar. Pasar aguja, tomar hilo y cerrar, perdón, quise decir pasar aguja, tomar hilo, cerrar, y acá donde tenemos las 2 cadenetas hacemos 2 medio puntos, 1 y 2. Así vamos a ir trabajando por toda esta vuelta, es decir, medio punto en cada punto que nos encontremos, y donde están las cadenetas allí hacemos 2 medio puntos, 1 y 2. Cerramos obviamente al terminar esta vuelta con punto deslizado. Vamos ahora a tejer la última vuelta, que consiste en hacer un punto deslizado y una cadeneta. Continuamos la secuencia: punto deslizado, cadeneta, punto deslizado y cadeneta, punto deslizado, cadeneta. Así vamos a ir trabajando por toda esta vuelta hasta concluirla. Ya hice la puntada por todo el contorno, ¿ven? Acá terminé y lo que vamos a hacer es pasar aguja, tomar hilo, acá, y deslizar de esta forma. Ya podemos cortar el hilo
y lo escondemos con suma precaución por cada uno de estos puntos. Y este es el resultado del gorro o casquete que me acompañaron a tejer a lo largo del tutorial. Recordarles que acá en mi canal hay 9 estilos de gorros o casquetes que se los voy a ir dejando por acá en pantalla junto con los enlaces que van a estar en la descripción de este tutorial. Así es que muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. No te pierdas esta oportunidad de tejer este lindo gorro utilizando materiales un tanto diferentes. Así es que muchísimas gracias. Recuerda suscribirte, comentar y compartir este tutorial.